Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados. Buen día, hermanos. Es un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra. Este tiempo estuve meditando y pienso que tengo una palabra por el Espíritu y le he llamado a este compartir entre el cielo y el infierno. Sé que suena bastante fuerte, pero vale la pena. Hagamos un repaso, una meditación, una reflexión sobre este tema. Y el verso principal, va a haber otros más. El verso principal está en Isaías 43, verso 7. Como ilustración, quisiera empezar con una historia que nos ha acontecido acá en Bolivia. Y se trata de que el 8 de agosto del 2018, no hace mucho, 2 días después de las fiestas patrias, nos amanecimos con una noticia que a todos, me imagino, nos dejó pensando. Es que la medalla presidencial había sido robada. Esta joya de oro, engarzada con esmeraldas, fue mandada a hacer en el año 1825, cuando se fundó nuestra patria. Y le fue un obsequio al primer presidente que tuvimos, Simón Bolívar, y después que él falleció, ha quedado como una herencia de este libertador para nuestro país. Pero eso no solo era el asunto, sino que lo increíble que pasó en ese momento fue de que por diversas circunstancias, el que era encargado de la custodia, que retiró de las bóvedas del Banco Central, un lugar donde se resguarda, me imagino, mucho dinero, que estaba ahí, esa joya tan celosamente custodiada, él lo retiró y por varios días, más de 20 días, lo tuvo en su poder y lo manejaba, lo llevaba de aquí para allá en una mochila, como si fuera cualquier objeto. Y cuando tenía que irse, trasladarse a Cochabamba, por algún motivo lo dejó en su vehículo, se fue a un prostíbulo y esta joya la dejó en una mochila en su vehículo y de ahí fue robada. Me imagino que esto yo lo uso como ilustración para de alguna manera lograr describir lo que pasa con el ser humano, con aquello que nos da valor y que de alguna manera lo hemos perdido. Pero para esto quisiera dos términos aclarar, mejorar la definición, que son dos palabras muy importantes. La primera palabra es la gloria.
Esta palabra gloria en el griego está, usa la palabra doxa, que significa grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza, resplandor. Esta sería la primera palabra, gloria. Y la segunda palabra que es importante también aclarar, perfeccionar el léxico de esta palabra, que viene del griego proskineo, que significa postrarse. Cuando estaba diciendo adorar, significa postrarse, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies de quien uno está adorando. Algún diccionario lo interpreta como el beso de un perrito que le lame la mano de su amo. Con esto, dicho esto, entraremos más profundamente al tema. ¿Cuál es el propósito de ti como ser humano, de tu existencia? Isaías 43:7 dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito de nuestra vida? Es la adoración. El libro de Romanos aclara y dice muy certeramente, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que hemos sido excluidos de la gloria de Dios, hemos sido privados de la gloria de Dios, a la cual hemos sido creados, porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Somos como un espejo, el ser humano es como un espejo, donde Dios puede reflejar su gloria. Sin embargo, algo ha pasado, es como que ese espejo se hubiera quebrado, estuviera sucio, empañado, y Dios no puede reflejar su gloria. Más bien da pena la condición de cualquier ser humano. Hay quebrantamiento, ya no reflejamos, hemos perdido la meta, la razón de nuestra existencia. Pero esta meta, que es reflejar la gloria de Dios, no es algo simplemente como un punto, sino que es una secuencia de puntos que nos va llevando a esto. Para reflejar la gloria de Dios, primero debemos conocer a Dios. ¿Cómo puedo conocerlo a Dios y entenderlo? No podría reflejar su gloria. Ese conocimiento de Dios nos lleva a la gloria. Entonces el primer paso es conocer a Dios. ¿Cómo lo podemos conocer? Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, es conocer más quién era Jesús, y podemos ver en Jesús, conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? A través de quién era Jesús. Cuando vamos conociéndolo, el siguiente punto, vamos a llamar así, entendemos que Dios es adorable. No es que debemos adorarle porque no sabemos o no entendemos o estamos forzados, sino que a medida que lo vayamos conociendo, entendemos que Dios es adorable. Esto desemboca en una adoración y comunión con Él. Después de que estamos en esta adoración, podemos ver la gloria de Dios, esta íntima comunión, al deleitarnos con Él. Alguien dijo y definió la adoración, es este hermano Lamar Boschman, dice: adoración es el acto de desbordarse que realiza un corazón que arde por el Señor. Cuando lo vamos conociendo y vamos entendiendo que Dios es adorable, desembocamos en una
adoración, en un desborde de nuestro corazón, porque nuestro corazón empieza a arder por Dios. Es cuando podemos entrar en un momento de alabanza. Ahora, hay que hacer notar que adoración no es simplemente en un momento del culto, del momento que se congrega la iglesia y está cantando. Eso no es simplemente adoración. Adoración no es solo cuando hay instrumentos y tengo la hora de cantarle a Dios. Adoración es un estilo de vida. Es una actitud del diario vivir. Y cuando estás solo, puedes postrarte delante de Dios. Yo te pregunto, ¿te postras delante de Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has postrado delante de Él? Esta explosión de ver de la gloria de Dios nos lleva a seguir, porque es como una escalinata en forma de caracol, que a medida que uno va subiendo en estos pasos de conocerle, de adorarle y de ver la gloria de Dios, y seguimos viendo que a medida que vamos subiendo, la vista de la gloria de Dios se hace más intensa, más grande, más amplia, más gloriosa. Como dice Oseas 6:3, conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento. En la versión Reina Valera dice, proseguiremos en conocer. Es decir, es un subir, es un caminar y subir más y más, conociendo, desembocando en la adoración y reflejando la gloria de Dios. Somos los únicos en la creación, según Génesis, que fuimos creados a la imagen de Dios. Dios se ve en nosotros, porque nosotros reflejamos su gloria, su rostro. Nuestra identidad la vemos en el rostro de Jesús. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, por eso todos nosotros somos como un espejo que refleja la gloria de Dios y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor. Somos como un espejo. Miren aquí qué importante es, porque eso nos dice que Dios, cuando nos hizo al ser humano, nos hizo a la imagen y semejanza de Él. Es decir, somos como un espejo y reflejamos la gloria del Señor acá en la tierra. Conocerlo desemboca en una adoración. Conocerlo a Él es conocernos a nosotros. Alguien decía, conócete a ti mismo. Yo podría decir, conoce a Dios. Y más lo conoces tu identidad, de quién eres y para qué eres y cómo estás hecho. Vas a llegar a entender. Vamos a ver, hay dos grandes escenarios en estos tiempos que estamos viviendo, que son los albores de los últimos tiempos. Sabiendo que el propósito de Dios es que lo conozcamos a Él, esto viene desde el inicio. Si vemos en el libro de Apocalipsis que relata los últimos tiempos, vamos a ver que hay dos escenarios que están concentrados en la adoración. Un escenario donde en el cielo, y después hay los santos, que somos nosotros, dándole adoración, postrándonos delante de Él. Y hay otro escenario, que es aquellas personas que no quieren adorar a Dios. Porque el hombre en sí siempre adora a alguien. Siempre adora a uno. Hay como 24 versos que relatan las escrituras en Apocalipsis, que hablan sobre adoración. Muchas veces más nos dedicamos a hablar sobre los problemas, las cosas catastróficas de Apocalipsis. Pero si vemos la columna vertebral de este libro, lo que más habla es sobre la adoración. La pelea
es a quién se adora en estos dos escenarios. El ser humano, nosotros, tenemos algo intrínseco, hemos sido constituidos, hemos sido formados para adorar. Pero todos adoramos, pero adoramos a algo o a alguien. Puede ser que, por ejemplo, uno pueda adorar la fama, la buena fama. Otro adore el dinero. Otro adore su trabajo. Otro adore a una persona, a un artista, a un cantante. Otro adore a sus hijos. Otro adore a su cónyuge. Definitivamente, el ser humano siempre, todo ser humano, adora a alguien. La cuestión es, ¿a quién adoras tú? ¿A quién adoramos? Este es el botín. ¿A quién adoramos? Este es el punto de pelea. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos dos grupos de gente. En el cielo y en la tierra, los hijos de Dios, los ángeles, los ancianos, los seres vivientes que están alrededor del trono, están adorando a aquel eterno. Pero hay otro grupo de personas que adoran a otras cosas y no a Dios. Hemos sido hechos para adorar a Dios. Solo que en algún momento, y Génesis nos relata, hemos perdido, nos hemos extraviado, nos hemos desviado de esta cualidad humana, se ha desvirtuado más bien. En vez de ser dirigida a la adoración a Dios, nos hemos dedicado a adorar otras cosas que ya he mencionado. Somos como esa medalla presidencial de incalculable valor sentimental, de identidad, engastada en esmeraldas, que terminó en las puertas de un prostíbulo. Nosotros también podemos terminar así. La cuestión está en quién, a quién adoras. Si no adoras a Dios, vas a terminar, estás adorando a alguien o algo. O te puedes estar adorando a ti mismo, lo que se dice la egolatría. Es adorar tu ego. Y eso nos lleva a haber perdido la identidad. La humanidad básicamente ha perdido su identidad. De ahí vienen las diferentes ideologías, cosas así, porque el ser humano ha perdido su identidad. No puede reflejar la gloria de Dios. Es como si su espejo estuviera quebrado, roto, y no puede Dios reflejar su gloria. Si vemos en uno de los panoramas que mencionábamos, en el cielo se adora a Dios por sus virtudes, por su poder, por su gloria. Los ángeles, los gobernantes celestiales, vamos a llamarlos así, todos estos seres en su presencia adoran por sus cualidades, por la cualidad de Dios. No están forzados, sino adoran de libre y espontánea voluntad, porque Dios es adorable. Cuando lo vas conociendo, a medida que vas subiendo en este conocimiento de Dios, vas encontrando cada vez más profunda razón para adorar a Dios. Nos relata Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 12, dice: después de esto, está relatando Juan en Apocalipsis, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, en todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén,
la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hacer notar que Jesús era Dios y vino a la tierra, se hizo hombre. ¿Y saben qué? Antes era Dios por defecto, por así decir, es decir, por hecho. Esa es la palabra, por hecho. Pero una vez que vivió lo que vivió entre nosotros y fue a la cruz y resucitó, ahora se ha ganado ese derecho. Por eso es que es adorable. Es decir, no estamos forzados a adorarle, sino que a medida que entendemos y podemos ver a Dios en Jesucristo manifestado, solo nos puede llevar a una postración de adoración, que es eso lo que pasa aquí entre toda la multitud de personas y de seres celestiales y angelicales que explotan voluntariamente, son compelidos aún por sus conciencias para darle gloria y honra al Cordero. Por eso, así que los que no adoran, veremos el otro escenario, el primer escenario de los que adoran y el escenario de los que no adoran. Eso es básicamente Apocalipsis, es eso, el escenario de los que están adorando y el escenario de los que no quieren, que se empecinan, que se encaprichan a querer aún ante sus conciencias de querer darle gloria a Dios. Y eso está en Apocalipsis capítulo 9 del 20 al 21. Y dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí vemos ese otro escenario. Las personas que están encaprichadas, levantando el puño contra Dios, negando a Dios, tratando de excluir a Dios de sus vidas. Porque eso es algo voluntario. Esas personas excluyen a Dios porque quieren. Así como Adán, cuando apareció Dios y se escondió. Y así como Caín y Abel, si ustedes ven la historia, dice que Caín salió de la presencia de Dios. Y no es que uno sale como salir entre las personas, porque Dios está en todo lugar. Lo que hizo Caín es anuló, apagó, por así decir, aquello que era la conciencia de la presencia de Dios en su vida. El salir de su presencia significaba simplemente excluirlo de su historia, excluirlo de su vida a Dios, negarlo. Eso es lo que pasa con la humanidad. ¿Qué pasa cuando una persona le adora a Dios? Pues finalmente se expresa. Es cierto que la posición no hace la adoración, pero sí la adoración hace la posición. No porque esté yo doblado de rodillas significa que estoy adorando, pero si estoy adorando en mi corazón al Señor, voy a terminar doblando mis rodillas delante de Él. Tenemos como 43 músculos en el rostro. Si tú multiplicas la combinación de estas 43, hacen casi 1850 diferentes movimientos, y la combinación entre todos estos, así que es casi, podríamos decir, una multitud de formas de expresar nuestra adoración a Dios. Se puede ver si adoras en la expresión de tu rostro, en la expresión de tus acciones, se va a ver. Esta sería nuestra realización. Hemos visto que fuimos creados para adorar. Pero ¿cómo adorar? Conociéndolo. Y nos lleva esto a ver que Dios es adorable. Es totalmente adorable. Él es el único adorable.
Todo lo demás son ídolos, sean cosas o personas. Si tú te inclinas ante una imagen, ya sea de estuco, de yeso, de cualquier material, ese es un ídolo, porque estás reemplazando al Dios invisible. Estás reemplazando, o estás adorando, eres una persona angurrienta del dinero, estás adorando al dinero. Eso lo dice la palabra de Dios. El Señor Dios no es alguien que está nervioso, que necesita de nuestra adoración, sino que Él, como alguien que desea que podamos lograr nuestra realización como un padre a sus hijos, porque fuimos creados para eso, desea darse a conocer, y esto nos lleva a adorarlo por quien es Él. Todo lo demás que describe Apocalipsis, todas las personas que no quisieron adorar, se han extraviado, prefirieron quedarse destituidos, excluidos de la gloria de Dios. El hombre decide el involucrarse en conocer a Dios, y eso espontáneamente llevará a la adoración, o la otra es no querer conocerlo, levantar el puño, darnos la vuelta, darle la espalda a Dios y simplemente quedar en oscuridad. Vemos que al final, en Apocalipsis, que al final las personas, como no adoraban a Dios, esto dice en una de las cartas de Tesalonicenses, por cuanto los hombres no quisieron reconocer al Señor, Dios les envía, dice, algo tienes que adorar, porque el ser humano ha sido hecho para adorar, y el anticristo, ¿sabías tú? Que va a ser puesto, porque ya que no quieres adorar a Dios, vas a escoger adorar al anticristo. ¿Ya? Pues la adoración está intrínseco en nuestra constitución como personas. Las personas se autoexcluyen de entrar y de disfrutar de la gloria de Dios. La adoración es la más alta y sublime condición que el ser humano puede tener. Caso contrario, nos volvemos inútiles. Fallamos en el propósito de nuestra propia existencia. Aquí es una cuestión de existencia, de vida o muerte, del cielo o el infierno. Así, es una cosa tan sencilla, pero tan brutalmente radical y determinante. El cielo es el disfrute de las delicias celestiales, divinas, que fluyen en la adoración. Cuando tú te pones a adorar, eres llevado a esta corriente espontánea, libre, inmensa de adoración, y puedes adorar, postrarte, deja que esos ríos de agua corran de ti. El mismo Señor Jesús en Juan 4:23 dice: se acerca el tiempo, de hecho dice, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a esas personas que lo adoren de esa manera. Dios no quiere la adoración arrastras, sin conocimiento. Él quiere que conozcamos, podamos ver en Jesucristo, en quién era Él, qué es lo que dijo Él, qué ha hecho Él, qué es lo que ha vivido Él. Podamos descubrir y conocer a Dios y ver en esa experiencia a Dios mismo. Si ahora no adoras, lo vas a hacer en el cielo. Hoy es cuando Dios busca a esos adoradores. No será ya una sorpresa que vas a aparecer, muchas personas aparecerán súbitamente allá y dirán: ah, caramba, ¿y ahora qué hago? No va a ser así. Entre esos millones de millones
alabando y adorando. O vas a necesitar allá un curso de adoración. Ahora, simplemente a medida que vayas profundizándote en el conocimiento de Dios por su Espíritu, vas a poder derramar tu adoración a Dios. Oh, Dios busca adoradores. Y así como el ángel le dijo a Juan, esto en Apocalipsis 22, verso 9, en la frase final le dijo, adora a Dios. Yo quiero decirte, hermano, amigo, adora a Dios, sí. Y si no lo conoces, dile, Señor, revélate a mí. Quiero conocerte, quiero entender. Como dice el Salmo 95, versos 6 y 7, dice, venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Quiero invitarte a que adoremos a Dios. Hagamos una oración e inclinemos nuestro corazón, nuestro ser, que nuestra adoración nos lleve a tomar una posición. Señor, tú eres digno. Señor, yo oro para que des a los que están viendo, escuchando esta meditación, Señor, les des espíritu de sabiduría y de revelación de tu conocimiento, Señor. Podamos conocerte en profundidad. Y así como Pablo, Señor, decía que doblaba sus rodillas, para que podamos entender la largura, la anchura, la profundidad, la altura de tu amor, de quién eres tú y de que tú eres un Dios adorable. En el nombre de Jesús, Padre, oro para que esta bendición sea para todos los que estamos viendo, estamos escuchando esta meditación y reflexión. Amén. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.